Ok, ya empezamos a grabar. Pablo, muchas gracias por tu invitación. Con mucho gusto, Pablo Carvajal. Para Mediación en Colombia es un orgullo y un privilegio poder contar con tu apoyo y con tus orientaciones y tu experiencia con relación a posibilidades para la situación actual en Colombia que tanto nos preocupa. Llevamos más de un mes de continuo de protestas y en el que ha surgido por fin un momento del diálogo, es decir, de cómo va a cumplirse ese que, como te recordaba en esa conversación de John Paul Lederach, él habla de un diálogo improbable. Entonces eso es básicamente un escenario sobre el que quisiera que tú nos conversaras. Gracias, Pablo. Yo respeto mucho a nuestro colega Ledra, que nos ha iluminado mucho con sus maneras de cómo buscar siempre la posibilidad de diálogo, incluso en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, como es el momento que está sucediendo en Colombia hoy, donde el conflicto o la situación de protestas ha escalado de tal forma que en este momento lo que vemos, por lo menos desde afuera de Colombia, a través de las redes sociales y los medios de comunicación y la familia y los amigos, es más bien un escenario de guerra. Pero tanto como la guerra aumenta y como el nivel de crueldad de la manifestación como se ha presentado, también para mí es más claro que no hay ninguna otra salida si no se da a través del diálogo. Y qué bueno que me invitas aquí, porque sí me gustaría decir que el diálogo sí es necesario, es importante, y que es más importante para nosotros en este momento como actores, como protagonistas de todo esto que está sucediendo, no solamente hablar de diálogo, sino comenzar a practicarlo. Y comenzar a practicarlo para mí comienza desde la posibilidad de que nosotros podamos escucharnos con muchísimo cuidado. Y eso toma muchísimo tiempo, eso toma mucha energía. Pero ya tú que eres parte de la mediación y eres un mediador también, tú ya sabes lo difícil que es escuchar, pero tenemos que hacerlo y no solamente tenemos que hacerlo, tenemos que practicarlo para que cuando nos toque las cosas duras, los momentos duros, seamos capaces de verdad hacerlo con cualquier persona, con cualquier protagonista colombiano. No, para mí los actores son todos los colombianos e incluso muchas personas que no son colombianos y que están interesados en el progreso y en la unidad y en la restauración de nuestro país. Sí, Pablo. Precisamente hago anotación de un diálogo reciente que tuve con nuestro amigo común, Ever Silva, y en el que él distinguía el diálogo de la conversación, fíjate, y él decía que conversar es como danzar juntos, es decir, es una forma de llevar y de conducir a la pareja y a la construcción del consenso. Entonces, que no es dialogar por dialogar, sino tratar de construir una relación nueva, diferente, que surge entre las partes a partir del intercambio. También habló Ever en su diálogo, en su conversación con nosotros en Mediación en Colombia, de la importancia de reconocer al otro, de la otredad, de la alteridad y del respeto por el otro. Fíjate cómo nuestra sociedad en Colombia está altamente polarizada, y que hay una queja por la enorme desigualdad económica que tenemos. Tú lo registras en nuestro país. Entonces eso finalmente les da argumentos a los subversivos, a la gente que tiene alguna otra opinión
diferente de la del centro, a opinar y a pensar que el diálogo puede ser un obstáculo para la solución. ¿Tú qué piensas? El diálogo nunca va a ser un obstáculo. ¿Por qué no va a ser un obstáculo? Porque si tú ves las soluciones que se le han dado a crisis y a situaciones de guerra y de genocidio, como sucedió en Mozambique, como ha sucedido en Ruanda, como ha sucedido en Sudáfrica, como ha sucedido en Bosnia y Herzegovina, en toda la guerra de los Balcanes. Al final de todo esto, después de 3 años de guerra, después de 3 años de tantas masacres y de tanta matazón y de tanta crueldad, finalmente todo termina en que se tienen que hablar, y siguen hablando hasta hoy, 10 años, 15 años después, 20 años después, siguen hablando para poder sostener esos acuerdos que elaboraron en ese momento que permitió cortar el ciclo de genocidio. Y me gusta hablar de genocidio porque tú hablabas de una de las causas que ha generado un clamor general, y he escuchado que la gente habla de explosión social, también hablan de levantamiento popular, eh, pero también ese levantamiento popular o esas voces se han estado callando de una manera muy cruel y que tienen todas las dinámicas de un genocidio sistemático y planeado. Me llaman la atención, por ejemplo, las versiones del gobierno, como la canciller vicepresidenta en otros países, que ella siempre que habla tiene el cuidado de decir que esto no es sistemático, que esto es algo, es cuestión de algunas manzanas podridas, es cuestión de unos errores, de unos pequeños errores o de unos manifestantes. Pero yo creo que lo que está pasando en el tratamiento que el Estado le está dando a la atención a este momento de tensión y a este momento de reclamación general. Precious, la perra me está llamando. Es, es un enfrentamiento a bala de frente contra la voz de las personas. Y a mí eso me preocupa mucho personalmente, porque soy colombiano, porque tengo mi familia allí, porque tengo mis amigos. Eh, y eso sí, de verdad que es un obstáculo para el diálogo. Eso, eso marca barreras para construir la confianza que se necesita en el momento de crear un diálogo. Pero definitivamente, si queremos vivir y si queremos cortar el ciclo de la muerte, nos toca hablar, nos toca seguir hablando, y nos toca seguir hablando entre nosotros, así sea entre nosotros, los colombianos, entre nuestras familias. Nos toca seguir hablándonos para, para solucionar esos encuentros, esos desencuentros que tenemos en cada una de las familias. Y te lo digo por la experiencia que tenemos en Que Te Une a Colombia. Una de las preguntas recurrentes de las personas que participan en nuestros encuentros ha sido: pero es que mi familia, la mitad, mi familia está dividida. Los unos son policías, los otros son militares, los otros son uribistas, los otros son petristas, y esto nos está llevando al borde del caos. Eh, eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que nosotros entre familia, yo quiero abrazar a mis sobrinos que son policías, yo quiero abrazar a mis sobrinos que son militares, pero también quiero abrazar a mis sobrinos que están en la primera línea. Y, y yo creo que ese vínculo familiar o ese vínculo comunitario que tenemos, yo creo que es muy importante en este momento, porque allí hay posibilidades de hablar. Entonces, en cualquier momento donde haya posibilidad de hablar, allí nos toca hablar. Nos toca hablar, pero nos toca hablarnos, escuchándonos y reconociéndonos al otro. Cuando sucedió lo de la guerra en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, la capital de Bosnia y Herzegovina, se me olvida en este momento.
Pero allí, en estas ciudades, les disparaban desde diferentes montañas, estuvieron recibiendo balas más o menos por unos 3 años. Y por más que recibían balas, la gente durante 3 años se levantaba todos los días a tratar de continuar su vida y conectarse con los demás. Y les tocaba hacer huecos por debajo, por las paredes, o hacer túneles por debajo del piso para poder conectarse entre ellos para resolver problemas básicos como era calentarse, como incluso estudiar. Hacían clases en algunas de las casas para poder estudiar con los niños, para poder comer, para poder vivir. Y en este momento de crisis que yo estoy viendo en nuestro país, estoy viendo lo mismo, nos toca estar conectados. No podemos estar desconectados porque precisamente las personas que quieren causar este caos y que quieren deslegitimar una protesta social, lo que nos quieren es divididos, lo que nos quieren es atemorizados y arrinconados y que no tengamos voz. Pero lo que se está viendo también por el otro lado es que la gente se dio cuenta que tiene una voz y que la puede usar y están dispuestos a usarla. Y los jóvenes en especial no solamente quieren usarla, ellos no les importa incluso morir al frente de los, de los puntos de bloqueos o en las marchas y quieren ser escuchados, quieren que su voz y quieren que sus demandas sean escuchadas. Entonces, para mí ha sido muy difícil escuchar lo que dicen los jóvenes, porque, porque dadas las circunstancias, no hay unas propuestas muy claras, pero eso no quiere decir que no haya. Lo que yo sí creo es que existen, pero toca escucharlas y toca buscarlas muy bien y sobre todo toca diseñar unas muy buenas preguntas para, para poder escuchar esas demandas de todos los colombianos que en este momento están demandando salud, están demandando educación, están demandando seguridad alimentaria, están demandando todas esas cosas de las cuales el mismo Estado nos ha excluido durante muchísimas décadas. Esto no es de ahora. Esto es una manifestación, un escalamiento grandísimo en este momento, pero tú y yo sabemos que históricamente hay una historia de exclusión, de racismo, de falta de oportunidades en nuestro país que se está viendo revelada ahora por las reclamaciones que la gente hace en las calles. Así es como Precisamente, yo lo veo. precisamente volviendo a nuestro orientador general, que es Lederach, en este diálogo, él utiliza la metáfora de la telaraña y dice que tenemos que tejer como arañas. Y es importante que consideremos cómo reconstruir la red, ¿cierto? Porque la red está rota Ujú. y que él avanza en la creación de un movimiento circular, una sugerencia sobre el movimiento circular, y yo sé que tú estás muy al tanto de los círculos de paz. Ujú. Y entonces esa construcción de esa red de la telaraña, en esa metáfora, utiliza unos puntos de anclaje, ¿cierto? Y va tejiendo la red, la araña, sin que a veces entendamos un poco cómo finalmente está construyendo todo ese entorno para que se produzca un nuevo tejido social, una nueva conformación de lo que debería ser eh, una adaptación nueva, lo que él llama la nueva imaginación moral. Entonces, eh, también finalmente señala que la gente valora más la palabra dependiendo de dónde venga, de quién la formule. Y eso viene muy a lo que tú señalabas. Pero finalmente, eh, una, una, un pensamiento que me orienta
es el de Jorge Luis Borges, cuando señala que la esperanza que nos corresponde brindarle a los colombianos es un hermoso recuerdo del futuro. Es decir, tenemos que darnos la oportunidad de imaginar juntos el futuro en medio de nuestras diversidades. Yo diría también en medio de nuestras adversidades. ¿Tú qué opinas? Muy bueno, muy bueno. Gracias, gracias por retomar a estos autores. Y él hablaba, la moral, ¿me recuerdas exactamente qué dice Lederach respecto a la moral? A la moral. Sí, él dice que la moral, ¿qué? El término, ¿cuál fue? La moral, no, no lo recuerdo, no lo Otro. recuerdo. Bueno, no, pero él toca el tema de, bueno, de una revisión, de un cambio de paradigma o un cambio de punto de vista. Y al que yo me sumaría diciendo que ese punto de vista precisamente es hacia un futuro positivo y, y un cambio que se anime a proponer desde lo restaurativo, desde restaurar esa telaraña de la que él habla, desde restaurar esas conexiones que hemos perdido, esas confianzas que hemos perdido, y, y toca pensarlo con futuro positivo, porque si lo pensamos con pasado negativo, que quiere decir todas las cosas malas que nos han sucedido, yo creo que es importante ir allá con mucho cuidado para usar esa información, no con el fin de generar odios y generar traumas, sino con el fin de reconocer qué fue lo que pasó y qué es lo que tenemos para restaurar y qué es lo que tenemos para reparar. Y, y sí estoy de acuerdo con ese cambio, con un cambio, con la necesidad de un cambio nuestro muy profundo, que es radical. Y radical para mí es, tenemos que aprovechar el valor de la palabra a su máximo esplendor en este momento, sin dejar que lo personal, sin dejar que las emociones y lo personal, sobre todo el reto para nosotros como facilitadores es eso. Antier estaba yo en una marcha en la ciudad de Málaga, en España, y estábamos haciendo una lectura de las personas que han muerto en estos 30 días de paro. Estábamos haciendo como una memoria y pasó una señora y nos dijo, me cago en sus muertos. Y yo era uno de los facilitadores del evento y a mucha gente le cayó muy mal, la gente comenzó a gritar groserías, otros se sintieron muy sofocados. Para mí ¿Era española? ¿Era de dónde? era española, era española. Entonces, yo como que me quedé, simplemente me di el permiso de no pensar en ese momento porque el evento tenía que tenía que seguir y yo era parte de que el evento tuviera un ritmo que se terminara. Pero al otro día por la mañana volví a pensarlo y me dio risa de la señora, me causó risa porque al final lo que yo vi fue una mujer por ahí de unos 65 años, una mujer cansada, una mujer con pocos músculos, una mujer organizada, bien vestidita, que podría ser una de mis hermanas o podría ser mi mamá o podría ser otra persona. O sea, vi su humanidad y me causó risa saber que tenía todavía alientos y tenía fuerza para encararse ante un grupo tan grande de personas colombianas, más de 100 personas, y decirles me cago en sus muertos. Entonces, lo que me surgió allí no fue odio ni rabia en contra de la señora, sino que lo que me pareció es que ese punto es un punto importantísimo de diálogo, porque la gente que está dispuesta y que tiene los pantalones bien puestos y es capaz de sentar su palabra y su voz y un lugar en que nosotros podamos aprovechar para que esa voz resuene y podamos construir con esas personas que están interesadas en hablar, no en disparar, sino en hablar.
eso es lo que tenemos que aprovechar, y nosotros como facilitadores tenemos el reto de dejar que las palabras y las groserías y estas dinámicas nos resbalen, porque esa no es nuestra función. Nuestra función es crear los espacios para que podamos conversar, para que podamos hablar. Y es posible hacerlo, es posible hacerlo. Y cuando tú hablas de cambio de paradigma o cambio de shift, que creo que fue la palabra que usaste, eh, tenemos que hacer esos cambios, tenemos que ser así de radicales, porque los diálogos se tienen que dar es entre diferentes. Y en ese cambio de paradigma, el diálogo tiene que darse no entre diferentes, no por las diferencias, sino por lo que nos une. Y esa es una de las preguntas de nuestro grupo de ¿Qué te une a Colombia? Es ¿qué te une a Colombia? Por eso ese nombre me ha generado a mí mucha enseñanza, porque siempre que pienso en el nombre me permite ir otra vez a qué es lo que nos une, qué es lo que nos une. Entonces, ese diálogo tiene que ser en términos de qué es lo que nos une, y entonces a través del diálogo, todos los que tenemos diferencias vamos a ser más fuertes. Porque aquí lo que se está dando en este momento en Colombia es un periodo de transición en la que hay un Estado que se ha desbordado en su capacidad, en su incapacidad o más bien en su capacidad cruel de la muerte. Pero ese monstruo desaparecerá. Pero nosotros como país tenemos que seguir construyéndonos, tenemos ese reto de seguir construyéndonos. Y la única manera de sobrevivir y de construirnos va a ser a través del diálogo. Incluso a través del diálogo para entender, tratar de comprendernos y poder acompañarnos también en este momento crítico en el que hay muchas dudas, hay mucha, eh, hay mucho miedo, hay mucha confusión. Entonces, el diálogo en esos momentos de confusión nos pueden ayudar, nos tienen que ayudar no solamente en el plano nacional, sino en el plano personal, en el plano familiar y también con con nuestras comunidades. Y no vamos a poder comprender nada, no vamos a poder tener ninguna luz, no vamos a poder proponer algo propositivo hacia futuro si no somos capaces de sentarnos a conversar y a escuchar a los protagonistas, sobre todo a los protagonistas que siempre se les ha negado la posibilidad de decir en nuestro país, como por ejemplo son los jóvenes, o son las comunidades negras, o las comunidades indígenas, o los grupos LGBTI. Eh, y sí, yo creo que tenemos que buscar eso que nos une, eso que nos une y que nos pone en el mismo plano a nosotros como colombianos. Como colombianos que somos parte de un universo grande, ¿no? Bueno, en cuanto a la moral de que tú hablas y en cuanto a la necesidad de recurrir a principios, a mí me gustaría sí resaltar 5 principios muy importantes que nosotros como facilitadores deberíamos tener bajo la manga siempre, y es la relación. Y allí otra vez la telaraña de Lederach lo que él habla es un tejido, es una relación. El centro es la relación. Tenemos que recuperar nuestra relación que es orgánica, que es familiar, que nos ha acompañado a nosotros en la historia de la humanidad. La relación, la necesidad de reparar y restaurar nuestras relaciones está ahí, pero esa se da en la medida en que seamos nosotros capaces de tomar responsabilidad por lo que nos corresponde. Por ejemplo, he visto que hay unos abogados que están armando la primera línea de jurídica. Hay mamás que están armando la primera línea de mamás. Hay curas que están armando la primera línea de curas. Entonces, ellos están tomando una responsabilidad. Seguramente que la responsabilidad para nosotros como facilitadores es plantearnos una primera línea también como facilitadores de diálogo en este momento.
creo. Eh, y también tomar responsabilidad por las cosas que han sucedido es necesario para poder llegar a una posible reintegración y a una reparación más justa. Entonces, me gustaría así resaltar en la relación al centro, la toma de responsabilidad, la apertura de nuestras mentes y nuestros corazones a reintegrar no solamente a los paramilitares, sino también a los exguerrilleros, también a los expolicías, también a los drogadictos, también a todos. Necesitamos una reintegración comunitaria en todos los niveles. La posibilidad de repararnos no solamente materialmente, lo material, en mi experiencia, lo material es como el quinto punto, después de una reparación moral, después de una reparación de reconocimiento de los hechos, después de una reparación en términos de la verdad, de la memoria. Entonces, relación, reparación, reintegración, responsabilidad y la otra es responsabilidad, reparación, reintegración, relación. Se me olvida la otra. Ese momento entre la víctima y el victimario que tú decías, ¿cierto? Ese momento de tratar de ver cómo logramos encuentros consigo mismo, con nosotros mismos. Ese encuentro, como decía alguien, opuesto enemigo, el encuentro hacia lo opuesto. Si realmente podemos de alguna forma hablar hasta entendernos, fíjate, ese propósito de abrirnos de tal forma que aun cuando el enemigo, ¿cierto? Fíjate la imagen del enemigo que se ha transmitido tanto últimamente, diciendo que se burla de alguna forma ese mensaje que tú traías de la española en algún momento, si se burlan de nuestro dolor, como el quizás, ¿cierto? Ahí cómo ves tú ese diálogo en la medida en que el opositor, el enemigo, no te respeta, no te valora. ¿Qué pensarías? Sí, cuando el enemigo no me respeta y cuando el enemigo no me valora, pues es muy difícil que lleguemos a una reparación, a una restauración. Si las personas que están en armas en este momento o las que están causando, o las personas que están causando más daños en este momento, no tienen la oportunidad y nosotros no tenemos la posibilidad de crear el espacio para que nosotros los humanicemos y las humanicemos y las pongamos a un nivel de igualdad de conversación para que nos cuenten qué está pasando por su mente en el momento en que está atacando a una persona para matarla, para destruirla. Pero digamos que esa podría ser una pregunta mía como víctima. Pero más bien en mi rol de facilitador, lo que yo tendría que hacer es hacerle la pregunta a la víctima directa o a las víctimas que han sido indirectas también, hacerle la pregunta a ellos de ellos qué necesitan, qué quieren, porque no se trata de mí como facilitador, se trata es de lo que de lo que de las necesidades que se han creado, no solamente a las personas que han sido afectadas directamente, sino a nuestras comunidades y también a las familias. Entonces lo que toca es preguntarle a esas personas qué necesitan en este momento. Eso va a ser lindísimo,
porque si de verdad las escuchas, te vas a sorprender porque muchas personas lo que menos te van a pedir es dinero. Lo que van a pedir es que una cosa muy importante que la gente normalmente pide es que los, en este caso, los victimarios tomen un nivel de responsabilidad hasta donde sea posible. No se les pide tomar toda la responsabilidad porque a veces hay personas que no pueden tomar toda la responsabilidad, pero que tomemos la responsabilidad, no solamente los victimarios, sino todos los colombianos, tomemos la responsabilidad que nos corresponda desde nuestro punto de vista más, desde nuestro punto de vista más humilde, más vulnerable, diría yo. Bien, excelente, Pablo. Te agradezco mucho toda tu eh, explicación y todo tu fundamento alrededor del tema. Y quisiera ya para concluir, ¿cuál sería tu mensaje entonces para esos jóvenes que hoy están en la calle, que están protestando, que quieren un cambio? O sea, nuestra sociedad lo ha demostrado, es muy difícil el cambio, ¿cierto? Eh, eh, Nuestra sociedad está enquistada, está muy estratificada. Fíjate que en Europa hablar de estratos es tan complicado, en cambio en Colombia tú determinas rápidamente si una persona es de un estrato o de otro con 3 o 4 preguntas, con 3 o 4 análisis rápidos que haces al respecto. Entonces, todo ese escenario, lo que quiero es que para ya concluir y luego pasamos a tu cápsula informativa con relación a la mediación en Colombia, eh, finalmente retomemos todo lo que hemos hablado y hagamos como un resumen. Te agradezco mucho, Pablo. Bueno, gracias. O sea, ¿lo hago de una vez? ¿El mensaje lo hago de una vez o lo grabo aquí y después lo cortamos? O, Si quieres, cerremos ahora el tema y luego haces tú el mensaje solo. Yo me salgo, terminamos y haces tú el mensaje solo. pero cierro contestándote esta pregunta, ¿no? ¿De cuál Sí, sería el eso, mensaje? cierras contestándome esta pregunta. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, el mensaje que yo le enviaría a los jóvenes que han tenido un papel muy asertivo o han tenido un papel fundamental en este gran movimiento que no tiene precedentes en nuestro país, es decirles que gracias por su voz, gracias por su valentía. La verdad que eh, entiendo que las necesidades de los jóvenes son muy grandes para poder, para llegar a la manera de manifestarse ante un poder tan grande como el que plantea el Estado colombiano. Eh, yo me siento recogido porque en nuestras generaciones no tuvimos esa posibilidad. Pero eso no quiere decir que nuestra generación de ahora no tenga un rol que jugar en este momento, porque todos tenemos algo para aportar. Entonces, como facilitador, como empresario, como colombiano, eh, como amigo de mi comunidad caleña, pues decirles que gracias, que no están solos, que las comunidades estamos con ellos y que ofrezco mis capacidades como facilitador para ayudar a entender los pasos, los mecanismos, las herramientas que se pueden usar para poder llegar a diálogos donde se puedan construir acuerdos que sean posibles de cumplir. Y también donde se puedan construir acuerdos donde
la reparación y la restauración de las víctimas y de las comunidades se tengan en cuenta con base en la escucha de las necesidades específicas de cada uno de los sectores y de los territorios. Los animo a que continúen con su sueño de construir un mejor Colombia, un mejor futuro, una mejor sociedad. Me llamó la atención las intervenciones de personas de un corte, bueno, de bastante resonancia en el país, como Francia Márquez y como el padre de Ruz, que es el director, el presidente de la Comisión de la Verdad, que invitaban a los jóvenes a que por favor salvaran sus vidas y que se fueran para sus casas para evitar que los mataran. Entonces me hizo pensar mucho porque es una decisión ética para mí en este momento decirle a los jóvenes que se guarden y que no se dejen matar. Pero también por el otro lado es es un reto grande asumir que los culpables de su propia muerte son los jóvenes porque están en la calle. Es como cuando uno le dice a la esposa, sí, es como uno trataría a la esposa de un marido que la trata mal. O sea, decirle a ella que se comporte bien o decirle a ella que se esconda en su casa para que el marido no le pegue. No sé si ellos están haciendo una buena recomendación. Más bien lo dejaría allí y yo sigo pensando sobre esto porque me ha puesto a pensar mucho desde lo ético, ¿no? Es lo que uno propone. Tú menciona Cali y me recuerda una noticia que te acabo de enviar por el chat menciona lo que atacan a mediadores y creo que ya es la segunda vez, unos mediadores que están actuando en el conflicto a órdenes de la alcaldía o del CIDH, pero que han sido rechazados. Entonces, de ahí la razón de mi movimiento Mediación en Colombia en muchos sentidos, porque tenemos que ir hacia esa cultura de la mediación porque no la conocemos y los jóvenes de pronto no han dado su apertura necesaria para ese conocimiento de que la mediación es importante y es trascendental. ¿Qué opinas, Pablo? Mira, gracias por hacerme la pregunta y es una pregunta muy apropiada y tiene mucho que responder. Lo que a mí me gustaría hacer énfasis es que la mediación tiene un lugar y tiene un lugar que nosotros creamos y tiene que ser un lugar seguro. Y tenemos que darlo tanto en una crisis como la que está sucediendo, como en cualquier otro escenario donde sea un diálogo sobre cualquier reparación de tipo civil o cualquier acuerdo para llegar a tomar una decisión frente a una política pública, por ejemplo. Pero en este caso, nosotros como mediadores tenemos que cuidarnos y hay lugares y hay momentos donde no se puede generar diálogo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros creamos esos lugares donde podamos de verdad conversar con personas que estén dispuestas a conversar. Y ese lugar que nosotros creamos, no van a llegar personas, para que lleguen a ese lugar de encuentro que nosotros le llamamos círculo restaurativo o a una mesa de diálogo, para que lleguen a ese lugar, tenemos que hacer unas comunicaciones y unos encuentros previos que nos permitan desmenuzar cada uno de los temas
que nos permita a nosotros conocernos mejor, que nos permita a nosotros prepararnos para entender qué es lo que va a suceder en ese encuentro donde vayamos a conversar. Yo creo que si yo estoy en una marcha donde hay uniformados disparándole a los estudiantes de la Universidad Nacional, ese espacio de ahí yo creo que no va a ser posible catalogarse como un espacio donde se pueda dialogar. Toca, toca usar otros mecanismos para irnos de allí o quedarnos ahí y crear toda una simbología alrededor de lo que está sucediendo, que nos permita entender que que ese lugar, ese espacio público nos pertenece y que nosotros tenemos un arraigo por ese lugar y que nos permita conectarnos. Eso podría suceder. Puede ser, tiene que haber un muy buen facilitador que permita que en ese momento bajen los humos y que llame al diálogo y que lo pueda generar. Pero es muy difícil, es muy difícil. Ha ocurrido durante la protesta, ha habido espacios similares y se ha logrado que la gente entienda que no con la violencia física, la violencia directa, se logran los objetivos. Entonces sí ha habido espacios entre esas múltiples propuestas para la construcción de ese arraigo del que tú hablas. Eso, eso, qué bien. Me alegra porque así tiene que ser. Nuestra lucha como facilitadores es igual de importante a la lucha de los jóvenes que tienen en la primera línea. Sobre todo porque es que es muy difícil materializar el diálogo. Tú no lo entiendes hasta que de verdad no lo haces, hasta que no le das un lugar. Y yo le invitaría a las personas que nos están viendo, sí les invitaría a que practiquen el diálogo en sus casas, que le armen un lugar en su casa. No es la mesa del comedor o el sofá de mirar la televisión, no. Es un lugar hermoso, un lugar precioso donde nosotros lo diseñamos para nosotros, para charlar. Y, y eso va a tener efectos eh, restauradores y, y que alivian el alma y que alivian en nuestro entorno familiar, sobre todo en este momento en que estamos pasando eh, por escuchar tantas ideas tan diferentes y en medio de tanto caos y de tanto terror. Pero es posible. Es posible porque no tenemos otra forma. Tenemos que hacerlo porque es que esa fue la historia que nos correspondió. Bueno, Pablo Carvajal, muchas gracias del movimiento que te une a Colombia desde España. Muchas gracias por tu aporte como colombiano, como caleño, a todo este análisis de la realidad nacional. Te invito para próximas ocasiones. Si es el caso, invitamos también a otros facilitadores que tú conozcas, colombianos, porque el movimiento Mediación en Colombia se ha basado mucho en la visión de extranjeros alrededor de la recomendación del mensaje de mediación en Colombia para aplicarlo, pero no hay nada como los propios nacionales nuestros aplicándose a informar cómo estas técnicas, estos procedimientos, esta nueva visión del mundo diferente a la que tenemos en Colombia y que nos permita, como tú decías, cambiar el chip, cambiar el paradigma, cambiar una forma de enfrentar los conflictos y de buscarle entre todos la mejor solución. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo desde acá, desde Barranquilla, Colombia, de Mediación en Colombia. Muchas gracias por tu aporte, por tu conversación. Excelente. Vamos a proceder a comunicarla a todo el mundo y muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Cuenta con mi apoyo. Bien, Abrazos. gracias. Chao. Chao. Bien, entonces lo editamos.